LinceBay es una solución de inteligencia de negocios basada en open source, orientada a la analítica y el Big Data. Esta plataforma cuenta con multitud de herramientas y tecnologías que permiten cubrir el amplio espectro de cualquier proyecto BI. Los puntos angulares sobre los que se ha desarrollado LinceBay son los siguientes. Agilidad. Disminuiremos el tiempo dedicado a cargar y analizar datos para que pueda ser dedicado a lo que es realmente importante, la toma de decisiones. Capacidad. LinceBay es una solución orientada a una personalización flexible y adaptada a las necesidades requeridas por cada cliente. Usabilidad. Se ofrece una interfaz limpia, sencilla y amigable con el usuario. Nos podremos adaptar fácilmente a la misma y podremos utilizarla desde cualquier tipo de dispositivo. Escalabilidad. Los proyectos BI no suelen tener un tamaño fijo, sino que tienden a crecer con el tiempo, y con ellos los requisitos de las máquinas dedicadas a realizar el flujo BI. Por ello, LinceBay está pensado para ofrecer un abanico de posibilidades que abarca desde un servidor en un solo nodo hasta un posible clúster de nodos distribuidos para proyectos muy grandes. LinceBay se ofrece como un servicio web que nos da acceso a un escritorio de BI. Desde este escritorio de BI podremos integrar y cargar nuestros datos de distintas fuentes, ya sean datos estructurados, como bases de datos, o datos desestructurados, Excel, CSV y cualquier tipo de archivo de texto plano. Podremos construir perspectivas de análisis que representen nuestros datos en formato de tabla pivotante, y desde las cuales podremos acceder al nivel de detalle deseado. También podremos diseñar cuadros de mando interactivos con gráficos relacionados entre sí y con posibilidad de filtrado. Esta herramienta podría estar dedicada a perfiles directivos. También podremos modelar informes de datos de manera rápida y sencilla para cualquier usuario de negocio. Tendremos opción a plantillas personalizables y filtros para que se adecue el informe a cada uno de los perfiles. También podremos crear cuadros de mando integrales, scorecards, para ponderar nuestros indicadores y valorar el cumplimiento de los objetivos respecto a nuestros objetivos estratégicos. También tendremos opciones a exportar a diferentes formatos con opción a planificación automática y envío por mail. Todo esto se realizará desde una interfaz moderna y con gran usabilidad. Asimismo, LinceBay incluye una serie de funcionalidades que permiten expandir la flexibilidad y potencia de la plataforma. Respecto a la seguridad, en LinceBay se valora mucho la seguridad de los datos y los accesos. Por ello, podremos securizar los accesos a nivel de datos o mediante JDBC. Asimismo, podremos securizar el acceso al contenido y a la plataforma, ya sea mediante el sistema integrado de usuarios y roles que ofrecemos desde LinceBay o haciendo uso de soluciones como LDAP o Single Sign-On. También podremos, en la integración de datos, la posibilidad de conectar a múltiples fuentes de datos mediante diversos conectores proporcionados por la plataforma. También contaremos con la opción de aplicar técnicas de calidad de datos que depurarán los errores en nuestras fuentes de origen, corrigiendo errores previos a la explotación de estos datos. Fácil integración con páginas web, ya sea para embeber contenido externo dentro de la propia plataforma del LinceBay o para embeber vistas de la propia plataforma del LinceBay en nuestras páginas web. Big Data. También ofrecemos soporte para Big Data, así como para Data Lakes mediante la integración con Hadoop, Vertica o Elasticsearch. Con esto se podrá cubrir cualquier aplicación de análisis OLAP o de Internet de las Cosas, IoT. Real Time. Podremos hacer análisis en tiempo real cada pocos segundos, ya sea para posibles integraciones con redes sociales varias, YouTube, Google, Twitter, Facebook, o para análisis de texto y logs. También tendremos la posibilidad de integrar Machine Learning basado en clasificación, regresión y clustering con un amplio abanico de opciones que puede ir desde sistemas de recomendación a sistemas predictivos o posibles entornos simulados. Para esta metodología podemos aproximarnos desde distintos lenguajes como Java, Scala o R entre otros.
LinCBI se ha desarrollado con una interfaz moderna mediante el framework Vue.js. Esta interfaz presenta una serie de perspectivas desde las cuales podremos acceder a cada aspecto de la solución de la plataforma. Home es nuestra perspectiva principal y el punto de entrada a nuestro escritorio BI. Aquí dispondremos de un sistema de pestañas que nos permitirá organizar las vistas y archivos de la plataforma según la disposición que necesitemos. Por defecto cuenta con dos pestañas por defecto, Global e Inicio. La primera de ellas contendrá una lista de archivos y vistas que será compartida por todo usuario de la plataforma. De esta manera, como administradores, podríamos mantener accesibles de manera rápida y sencilla aquellas vistas generales de cuadros de mando, informes o análisis que tienen un ámbito global para nuestra empresa. La segunda pestaña, Inicio, es una pestaña exclusiva de la que dispondrá cada usuario. Aquí podrá organizar sus vistas y archivos de trabajo, optimizando de esta manera su desempeño laboral y permitiéndole tener una visión general de los aspectos de la empresa en los que está trabajando actualmente. Por último, todo usuario dispondrá de la posibilidad de crear sus propias pestañas personalizadas. Esto se hace desde el botón más que tendremos en esta ubicación. Podemos crear tantas pestañas como necesitemos. Podremos definir tanto su nombre, su color, como su icono. Estas pestañas personalizadas pueden ser reorganizadas con un sistema de drag and drop. Asimismo, cuando una pestaña no nos haga falta, podemos eliminarla con el botón X situado en la misma. Como ya hemos comentado, cada pestaña tiene una lista de archivos o vistas de herramientas. Cada uno de estos elementos contendrá unos botones que nos van a permitir distintas acciones. El primero de ellos nos permitirá reorganizar los elementos dentro de cada pestaña. Asimismo, tendremos un botón que nos va a permitir acceder a los metadatos de nuestro archivo para poder modificar el nombre, las etiquetas, descripción, imagen y otras características. Asimismo, dispondremos, en el caso de las vistas de las herramientas, un acceso directo para poder entrar en el modo ejecución o en el modo edición de cada una de estas herramientas. En LinCBI contaremos con un menú lateral que nos va a permitir acceder a cada una de las perspectivas y a diversas acciones especiales de la plataforma. El primer botón nos va a permitir acceder a la perspectiva de Home que ya hemos comentado. El segundo botón, el botón del más, nos va a permitir acceder a todas las herramientas del LinCBI que tengamos instaladas. En este caso tenemos STOLab, STReport y CDE. Hablaremos de estas herramientas más adelante. La siguiente perspectiva es la perspectiva de abiertos. En abiertos se situarán todas las vistas que abramos de las herramientas separadas por pestañas. Veremos en más detalle cuando veamos las herramientas cómo funciona exactamente esta perspectiva. Tenemos asimismo una perspectiva de explorador de archivos. En esta perspectiva se gestionará el repositorio de archivos del que dispondremos dentro de la plataforma. Se compone de dos carpetas principales, Home y Public. En Home se autocrearán subcarpetas para cada usuario una vez realice el proceso de autentificación. Todo archivo guardado en estas rutas solo será accesible por defecto para el usuario en sí y para el administrador de la plataforma. En Public dependerá de los usuarios de la plataforma el organizar una estructura de carpetas que se adecue a sus necesidades. Esta ruta y sus subcarpetas serán accesibles por defecto para todos los usuarios de la organización. Tanto el comportamiento por defecto de Home como el de Public podrá sobreescribirse para permitir el acceso a solo ciertos usuarios y roles. Como cualquier gestor de archivos, podremos
cargar o descargar archivos o renombrar carpetas. Podemos cargar archivos desde nuestro ordenador o descargarlos directamente. Asimismo, para renombrar, bastará con seleccionar un archivo, por ejemplo, y darle a la opción de renombrar. En caso de que borremos un archivo, este no se borrará directamente, sino que será enviado a la papelera, de tal manera que será desde la papelera donde deberemos decidir si lo borramos permanentemente o lo restauramos. Dispondremos también de la perspectiva del buscador. El buscador nos derivará a una interfaz desde la cual podemos ubicar rápidamente nuestros archivos en función del tipo de archivo y la herramienta que lo abre. En este caso estoy haciendo una búsqueda en función de si pertenece o no a una de estas herramientas que tenemos instaladas o si es un archivo por defecto que no está asociado a ninguna herramienta. También podemos hacer una búsqueda en función de una cadena de texto. En este caso la búsqueda se hará en función del título del archivo, de la descripción del archivo o de las etiquetas asociadas. Podemos limitar esta búsqueda pulsando en el siguiente menú y pudiendo elegir a partir de qué características haremos la búsqueda, si por todas estas o por alguna de ellas. Asimismo, podemos hacer una búsqueda y reducir el número de resultados en función de una fecha de creación o fecha de modificación. Definiremos un rango de fechas en estos inputs y haremos un filtro de la búsqueda. También podemos hacer una búsqueda en función de la ruta donde se encuentra nuestro archivo. En este caso la búsqueda es recursiva y en función de la ruta que definamos hará una búsqueda desde ese punto y todas las subcarpetas que estén contenidas en esta ruta. En los elementos que se nos muestran en este buscador tendremos una serie de botones de configuración. El primero de ellos nos va a permitir modificar los metadatos de los archivos, tal como vimos con la perspectiva de Home. Podremos editar su título, podremos añadirle una serie de etiquetas, una descripción a dicho archivo y podremos subir una imagen de nuestro ordenador para que se defina como imagen asociada a este archivo. La imagen se subirá en base 64 y quedará comprimida en los metadatos del archivo. También desde esta interfaz definiremos qué elementos van a aparecer en la pestaña Global e Inicio de nuestra perspectiva de Home. Tenemos el botón del globo y el botón de la casa que nos permitirá definir si aparecen o no en dichas pestañas. En este caso tenemos ejemplo Setiolab que está marcado para aparecer en la pestaña de inicio. Si vamos a la pestaña de inicio veremos cómo ese elemento se encuentra ahí. Ahora bien, ¿cómo definimos la serie de elementos que aparecerán para las pestañas personalizadas que tendremos? Esto se hará en función de las etiquetas o tags. En función de si la etiqueta y tag tiene el mismo nombre que la pestaña, estos elementos aparecerán en dicha pestaña. En este caso, todos estos elementos tienen la etiqueta STTools, que es el nombre que corresponde a esta pestaña. Como podéis ver, tenemos toda esta serie de elementos cuya etiqueta es STTools. Asimismo, para aquellos archivos en los que tengamos permiso o se pueda hacer, nos permitirá directamente el buscador abrir la herramienta de edición o visualización, según los permisos que tengamos, para editar estos archivos. También, desde la interfaz del buscador, se ofrece la posibilidad de hacer una búsqueda por archivos recientes, es decir, archivos que se han abierto recientemente desde este usuario, o por archivos favoritos. Los archivos favoritos son unos archivos que estarán marcados con
el siguiente botón, el botón de la estrella. Podremos marcar cualquier elemento que queramos y cuando hagamos la búsqueda desde esa opción, veremos los elementos que tenemos marcado como favoritos. Lo mismo se aplica a los archivos recientes, donde nos aparecerían los archivos que hemos abierto recientemente. Antes de poder trabajar con las herramientas disponibles en Lince BI, es necesario preparar nuestras fuentes de datos para que puedan ser utilizadas desde la plataforma. Nuestra plataforma da soporte a una gran variedad de sectores de negocio, desde marketing, finanzas, pasando por administración pública, industria o turismo. En el caso comercial, podemos tener sistemas de inteligencia de negocios que nos van a permitir controlar los objetivos comerciales, nos darán opciones de reporting avanzado y tendremos herramientas tan poderosas como forecasting, es decir, análisis avanzado predictivo de nuestras ventas. A nivel de turismo, por ejemplo, podremos elaborar segmentos de mercado, identificar las tendencias e identificar los patrones de comportamiento. Todo ello también junto a posibles cuadros de mando que unificarán toda la información que queramos mostrar. El primer paso para poder trabajar con estos datos en nuestra plataforma consistirá en preparar un almacén de datos. Puede ser un Data Warehouse o un Data Mart en función del alcance que queramos cubrir con el proyecto BI. Para datos globales de la empresa utilizaremos el Data Warehouse. Para un subconjunto de datos asociado a un área de negocio específica utilizaremos el Data Mart. Realizar este proceso previo de estructuración y limpieza de datos facilitará todas las fases posteriores del proyecto. Para realizar esta fase, previamente hecho un análisis de los datos y las fuentes de origen que vamos a utilizar, deberemos hacer uso de herramientas ETL que extraerán, transformarán y cargarán los datos en nuestro almacén. Podemos hacer uso de muchas herramientas open source como pueden ser PDI, Pentaho Data Integration o Talend Open Studio. PDI presenta la siguiente interfaz donde tendremos una serie de componentes en el panel de la izquierda. Ambas herramientas van a contar con una serie de conectores que nos van a permitir cargar datos de multitud de orígenes distintos. Nos va a permitir transformarlos y limpiarlos antes de cargarlos en el almacén de datos que actúe como nuestro almacén de datos. En este caso, por ejemplo, tenemos una tabla de entrada, haremos una operación para añadir un nuevo campo y posteriormente haremos un output de la tabla generada con los datos que nosotros precisamos en nuestro almacén de datos. En Talend la estructura es muy similar. Tendremos una paleta de componentes que nos va a permitir realizar acciones semejantes. En este caso tenemos exactamente lo mismo, un origen de datos, haremos un mapeo de estos datos para estructurarlo de una manera distinta y posteriormente haremos un output a la tabla del almacén de datos que corresponda. Tras preparar nuestro origen de datos para la plataforma, una vez preparemos todas nuestras tablas y lo estructuremos para que conforme un Data Warehouse, necesitaremos definir la conexión a dicho origen o los orígenes que tengamos desde la opción Administrar fuentes de datos para que nuestras herramientas de la plataforma puedan acceder a estos datos. Para ello, accederemos a Administrar orígenes de datos y aquí podremos definir la conexión a esa fuente de datos que hemos estructurado con el proceso de ETL. Tendremos opciones de conexión variadas y solamente deberemos definir el hostname, el nombre de la base de datos, puerto, usuario y contraseña. De esta manera nuestras herramientas ya tendrán acceso a los datos que hemos estructurado previamente. Para que las herramientas puedan interpretar correctamente los datos y sus relaciones, se hará uso de una capa lógica de negocio que establecerá las relaciones y propiedades de cada dato. Aquí es donde se hace presente la ventaja de haber estructurado la información en un Data Mart o un Data Warehouse, porque se facilitará en gran medida la generación de estas capas de negocio. Existen dos tipos de capas lógicas de negocio: los esquemas de Mondrian, archivos XML, y los metadatos de informes, archivos XML.
Respecto al primer tipo, los esquemas de Mondrian, Mondrian es el motor Rollup que usa LinceBay para estructurar la información de forma multidimensional en cubos. Por tanto, se encargará de estructurar la información en dimensiones jerarquizadas por niveles, junto a una serie de medidas o valores, para poder explotar la información con el lenguaje MDX. Está centrado a herramientas de análisis OLAP como STPivot o STOLAP. Respecto al segundo tipo, los metadatos de informes establecerá las relaciones entre los datos así como su formato, exponiendo exclusivamente una capa de negocio fácil de usar. Estos metadatos están optimizados para mapear una gran cantidad de datos y están orientados al uso junto a la herramienta STReport para la generación de informes. Ambos tipos de archivos también se pueden generar con herramientas open source como puede ser Schema Workbench para los esquemas y Metadata Editor para los metadatos de informes. Esta es la interfaz del esquema Workbench. Como hemos dicho, nos va a permitir generar los esquemas de Mondrian. Los esquemas de Mondrian están compuestos por un elemento raíz, el esquema, y dentro de este esquema encontraremos uno o varios cubos. Cada cubo está compuesto por una serie de dimensiones. Asimismo, contiene las medidas con los datos que queremos cuantificar. Tanto el cubo como las dimensiones tienen asociados una tabla de donde extraen los datos. La tabla asociada al cubo permitirá extraer la información de las medidas. A nivel de dimensiones encontraremos la información jerarquizada en niveles. Cada nivel nos va a permitir acceder a un nivel de detalle distinto. Respecto a la herramienta Metadata Editor, esta es su interfaz. En la interfaz definiremos la conexión a nuestro almacén de datos y cargaremos las tablas que conformarán los modelos de datos para los informes. Una vez cargadas las tablas, estableceremos las relaciones entre ellas. Por defecto, la mejor forma de generar esta estructura es con el modelo en estrella. El modelo en estrella se conforma con una tabla central, la cual contiene los datos que queremos cuantificar, y las tablas que conforman las dimensiones o nos permiten filtrar y seleccionar la información están relacionadas directamente con esta tabla. Una vez hemos generado las relaciones entre estas tablas, generaremos la vista de negocio. La vista de negocio nos va a permitir crear una serie de categorías donde añadiremos los datos de cada tabla con un nombre literal que nosotros queramos para nuestro proceso de negocio, así como el posible formato y la agregación si fuera el caso. Una vez generados el esquema de Mondrian y los metadatos de informe pertinentes, podremos subirlos a la plataforma de la siguiente manera. Desde el menú contextual de Administrar fuentes de datos, seleccionaremos Importar análisis. Desde esta opción podremos subir los esquemas de Mondrian que hayamos generado previamente. Seleccionaremos el archivo de Mondrian que hemos generado, así como la fuente de datos que va a alimentar a los cubos dentro de ese esquema. Para importar los metadatos de informes, seleccionaremos la opción Importar metadatos. Aquí seleccionaremos el archivo XML que hemos generado, como por ejemplo con el Metadata Editor, así como un texto que será el nombre del dominio. El nombre de dominio simplemente nos servirá para identificar los modelos que están subidos en ese archivo XML. Una vez subidos tanto los metadatos como los esquemas de Mondrian, podremos aprovechar la potencia completa de las herramientas STTools. Primero hablaremos de las herramientas STOLAP y STPivot. Estas herramientas OLAP nos van a permitir trabajar con el motor Mondrian a través de los esquemas de Mondrian que hayamos cargado en la plataforma. STOLAP nos dará inicialmente una perspectiva desde la cual podremos ver los esquemas cargados en la plataforma y los cubos contenidos en dichos esquemas. Una vez seleccionamos un cubo para trabajar, veremos la siguiente interfaz. Podremos añadir a nuestra tabla pivotante de análisis
una serie de columnas y filas, así como filtros. Puedo añadir medidas a las columnas simplemente arrastrando, así como alguna dimensión concreta. También puedo añadir filtros seleccionando una dimensión y arrastrándolo a la parte de filtros. En este caso, quiero sacar los datos de cantidad de productos vendidos para todos los países y para el año 2005. Una vez hemos seleccionado los datos que queremos mostrar, pasaremos a la perspectiva de visualización. Como podéis ver, se nos ha generado una tabla pivotante donde podemos ver en columnas la medida seleccionada y en filas los datos asociados a los países según la dimensión mercado. También podemos ver que se ha filtrado la información por el año 2005. Esta herramienta nos da otra serie de características adicionales, aparte de generar la tabla pivotante exclusivamente, como generar una serie de fórmulas, es decir, una serie de medidas que no están contenidas en nuestro cubo, pero que las podemos generar con funciones y con agregaciones. También podremos sacar un total sumarizado de los datos que estamos mostrando, separados en este caso por países. Al visualizar, veremos una nueva fila en la cual veremos la suma total de todos estos datos que componen. Tendremos opciones también para utilizar un asistente de análisis que nos va a permitir generar de manera rápida una consulta MDX para ver los datos en la tabla pivotante de manera rápida. Seleccionaremos medida, qué datos estarán en columnas, los datos que estarán en filas y un posible orden y muestra de top, down o otra serie de ordenaciones. Dispondremos también de una opción de What If. What If nos va a permitir añadir una serie de condiciones a una medida para poder mostrar un color distinto en función de si llega o no a un rango, o mostrar una serie de iconos para darle mejor visualización a nuestra tabla pivotante. Añadimos aquí el formato condicional y podemos definir que cuando el valor sea menor de 1000 se muestre con un color rojo. Asimismo, podemos seleccionar un signo para darle mejor visualización. Tendremos también la opción de mostrar gráficos. Estos gráficos mostrarán la información de los datos en columnas separados en función de la selección de filas que tengamos. Tendremos opciones variadas desde gráficos de barras, líneas o pie chart. Respecto a tabla, tendremos una serie de configuración extra sobre la tabla pivotante. Podremos hacer un intercambio de ejes para que pivoten entre ellos. En este caso, al seleccionar esta opción, los datos que aparecen en columnas pasarán a mostrarse en filas y los datos en filas pasarán a mostrarse en columnas. Tendremos también la opción de seleccionar exclusivamente celdas que tengan valores. Quizás algún cruce de dimensiones nos genere un conjunto vacío. De esta manera podemos eliminarlos del resultado de nuestra tabla pivotante. También tendremos una serie de opciones adicionales como la opción de generar una exportación en distintos formatos, PDF, Excel o CSV, un historial de las consultas que se han ido aplicando en caso de que queramos ver los distintos estados en los que hemos trabajado con la herramienta,
e incluso la opción de enviar por mail una vista de aquello que hayamos generado en la herramienta STOLab. Podremos llegar a resultados como el siguiente. Como podéis ver aquí, tenemos directamente una vista ya generada donde estamos utilizando una serie de gráficos que muestran los datos de cantidad por ventas y ventas. Veremos que los datos se están filtrando sobre el año 2005 y estamos sacando la información exclusivamente de los productos asociados al mercado de España. Tenemos aquí una aplicación de What If donde veremos que ciertos datos están en rojo, en verde o en amarillo en función del valor que tienen asociado. Asimismo, tenemos aplicada una función y una fórmula para generar este valor que se ha hecho multiplicando la cantidad por las ventas para calcular el total. Al igual que en STOLab, STPivot va a ser una herramienta orientada al análisis OLAP y nos permitirá cargar los esquemas de Mondrian que tengamos subidos a la plataforma. Podremos seleccionar el esquema que prefiramos y seleccionar los cubos asociados a dicho esquema. La interfaz general de STPivot es similar a STOLab, pero contará con características más avanzadas. Podremos ver la disposición del cubo y modificar la información mostrada en la tabla pivotante. En este caso realizaremos un filtro respecto al año 2005. También podremos tener la opción de generar unos conjuntos asociados a cada dimensión, de tal manera que tendremos un acceso rápido para diversas perspectivas que ya tengamos planteadas en nuestro proyecto BI. Como se puede ver, es tan sencillo como hacer una acción de drag and drop para modificar la información de la tabla pivotante. Dispondremos de varias herramientas para poder generar fórmulas de diverso tipo, opciones de escenario condicional para modificar los colores, tal como hemos visto con STOLab, así como un asistente de análisis para generar vistas rápidas de manera sencilla. Dispondremos de diversas opciones para modificar la información mostrada en la tabla pivotante. Podremos modificar el comportamiento por defecto del drill, así como realizar acciones como la inversión de ejes. Dispondremos asimismo de opciones de gráfico y mapa. Las opciones de gráfico nos van a permitir seleccionar los gráficos que necesitemos para mostrar la información. Asimismo, tendremos la opción de generar snapshots de dichos gráficos para poder cargar de esta manera varios gráficos a la vez en nuestra herramienta. La opción de mapa estará asociada a dimensiones geográficas. Nos permitirá ver la disposición de dicha dimensión geográfica y el cruce con la medida seleccionada. También dispondremos de herramientas más avanzadas, como puede ser la opción de una regresión múltiple o un análisis predictivo o forecasting. Al igual que todas las STTools, dispondremos de sistemas para generar una exportación en diversos formatos o realizar envíos de correo según necesitemos. En caso de querer conocer más a fondo las características de esta herramienta, siempre se puede acceder a la plataforma LeanCBI y acceder a la documentación de dicha herramienta. Aquí se podrá ver la documentación así como una serie de videotutoriales que nos van a permitir trabajar con todas las características de esta herramienta. Desde opciones de drill through y también trabajo con gráficos, forecast, opciones de selecciones guardadas, escenarios condicionales y uso de miembros calculados.
Una vez vistas las herramientas OLAP, pasaremos a STReport. STReport es la herramienta de reporting dentro del ecosistema del INCBI. Hará uso de los metadatos subidos a la plataforma para permitirnos generar informes de manera rápida y sencilla. Para ello, seleccionaremos uno de los modelos que hayamos cargado con los metadatos para poder trabajar. Una vez hemos cargado un modelo, veremos la información separada en las categorías que habremos generado previamente, así como las columnas asociadas a cada categoría. Cada una de estas columnas tendrá un texto descriptivo asociado, así como un posible formato y agregación por defecto y disponibles. El informe subdivide su información en columnas, grupos y filtros, de tal manera que podemos generar informes de manera rápida y sencilla de la siguiente manera. En este caso estamos añadiendo dos columnas agrupadas por territorio y vamos a filtrar por una fecha. Una vez ejecutemos, se nos generará el informe de manera automática. Al igual que por defecto se ha hecho una agregación de suma respecto a la columna total, podemos cambiarla para que se aplique otro tipo de agregación. También, en el caso de que apliquemos muchos filtros, tenemos un menú contextual que nos mostrará todos los filtros que hayamos aplicado. Asimismo, para dar más potencia a la herramienta, tenemos opción de crear miembros calculados. Estos miembros calculados se pueden crear manualmente o con la ayuda de un asistente de funciones, que nos permitirá elegir entre funciones de tipo de tiempo, informaciones, lógicas, matemáticas y otras tantas. También en los informes podremos trabajar con parámetros. Por defecto, en la vista de edición, nosotros seleccionaremos la composición. En la vista de ejecución no podremos cambiar esta composición, pero podremos modificar el valor de los filtros seleccionados. En este caso, en la fecha, podremos dar a la opción de generar un parámetro, de tal manera que en modo ejecución de nuestra vista de informe podremos cambiar la fecha para que el informe varíe los datos. Esto nos dará mucha flexibilidad, ya que nos permitirá tener un número de vistas reducido. Asimismo, tendremos la opción de modificar el informe y su estilo. Podremos cambiar el título y podremos cambiar también colores asociados, aplicar cursiva, negrita o lo que necesitemos. Asimismo, como valor añadido, tendremos la opción de añadir gráficos. Estos gráficos pueden ser de barras, de líneas o un gráfico de pastel. Por ejemplo, podríamos aplicar la siguiente configuración. Quiero mostrar en el gráfico de barras la información por territorio de la columna total y utilizar como serie el país. De esta manera obtendremos un gráfico sencillo sobre nuestro informe, de tal manera que podremos ver y visualizar información extra. En el caso de querer trabajar con esta herramienta más a fondo, podemos consultar la documentación de dicha herramienta en la web del INCBI. Aquí tendremos una documentación más detallada, así como vídeos sobre cómo manejar dicha herramienta, ya sea con el editor de fórmulas, gráficos, uso de plantillas y la parametrización y filtros. Por último, hablaremos de las herramientas de cuadro de mando, STDashboard, STAgile y STCAR,
Cada una está orientada a aspectos distintos de la generación de cuadros de mando. Este dashboard hará uso de los esquemas de Mondrian para realizar un análisis OLAP a través de gráficos. Una vez seleccionado el esquema y el cubo deseado, podremos seleccionar una plantilla de trabajo. Dentro de esta plantilla encontraremos los elementos donde se embeberán los gráficos. Tendremos la opción de seleccionar entre varios gráficos. Seleccionaremos una perspectiva de análisis o dimensión y el indicador a mostrar o medida. De esta manera generaremos rápidamente nuestro gráfico. Una vez hemos generado nuestros gráficos, hay que tener en cuenta que al usar el esquema de Mondrian que hay por detrás, podemos realizar filtros cruzados. Si yo selecciono el mercado de EMEA, el otro gráfico filtrará en correspondencia. De esta manera podemos trabajar con todos los gráficos sincronizados. Asimismo, dispondremos de opciones para configuración avanzada de gráficos. Tendremos la opción de seleccionar color para ese gráfico y para cada una de las medidas que estamos utilizando. También tenemos la opción de fijar un título o incluso de anclar el gráfico, que nos permitirá hacer que este gráfico no se filtre si filtramos alguno de los otros gráficos existentes. También tendremos la opción de embeber contenido externo, de tal manera que podremos embeber información asociada a otra herramienta STTool o de una web externa. La siguiente herramienta de cuadro de mando de la que hablaremos será STAgile. STAgile nos va a permitir cargar datos en CSV para crear cuadros de mando de manera rápida y sencilla. Podremos cargar este CSV tanto del repositorio del INCBI como de nuestro ordenador. Una vez cargado, tendremos a la vista tres perspectivas: opciones, cuadro de mando y tabla de datos. En tabla de datos veremos los datos cargados del CSV y podremos filtrar aquellas columnas que no nos interesen. En opciones podremos configurar los gráficos que se dispondrán en el cuadro de mando. Por defecto, la herramienta genera una configuración en función de si la columna es numérica o de tipo cadena de texto. Podemos modificar nosotros esta configuración por defecto por la nuestra propia. En este caso, por ejemplo, vamos a generar un gráfico que muestre la información del consumo nacional por modelo. Podemos también seleccionar que se muestre la información ordenada por top. Y cambiaremos la gama de colores de nuestro gráfico por otra. De esta manera veremos la información directamente en nuestro gráfico ya conformada automáticamente de manera muy sencilla. Tendremos opciones de gráficos diversos, tanto los típicos de barra, líneas y área o línea, hasta algunos más complejos como box plot, burbuja o mapa de calor. También tendremos opciones a mapas cloropléticos, así como poder embeber contenido externo o contenido personalizado. En contenido externo se genera un iframe a la web externa que deseemos, y en el contenido personalizado podremos definir unos elementos HTML para poder visualizar imágenes o otra serie de datos personalizados. En el caso de seleccionar la opción de Number, generaremos un gráfico de tipo tarjeta. De esta manera podremos ver el volumen total que se ha consumido respecto a todos los coches asociados a este proceso de negocio. También tendremos opciones para que nuestros gráficos ocupen más o menos espacio. De esta manera podremos editar nuestros gráficos para que ocupen lo que deseemos.
También tenemos la opción para cambiar el título y poner uno que identifique a nuestro cuadro de mando. Por último, hablaremos de la herramienta STCAR. STCAR está centrada en generar cuadros de mando integrales, permitiendo controlar los objetivos estratégicos de cada área de la empresa en función de unos indicadores. En el siguiente ejemplo, podemos ver un cuadro de mando integral, el cual está compuesto por 3 áreas de la empresa y cada área está compuesta por sus propios objetivos estratégicos. A su vez, estos objetivos estratégicos están compuestos por una serie de indicadores. El funcionamiento de la herramienta es muy sencillo. Cargaremos unos datos para cada indicador y cada uno de los meses, en los cuales definiremos el valor objetivo que se espera obtener y el valor real que se ha obtenido. De esta manera podremos calcular el porcentaje de cumplimiento de ese indicador y de esta manera podremos calcular el porcentaje de cumplimiento de los objetivos estratégicos y de las áreas. Desde el configurador podremos definir el peso que tiene cada indicador dentro de cada objetivo estratégico y el peso que tiene cada objetivo estratégico dentro de cada área. Existen dos tipos de indicadores de tipo numérico y de tipo cualitativo. Los del tipo cualitativo simplemente van a mapear valores del dominio en función de los posibles estados que tenemos. Los numéricos nos van a permitir definir la agregación asociada a dicho valor, unos límites mínimo y máximo a partir de los cuales los valores se desechan, si la meta va a ser maximizar o minimizar dicho valor, y los límites de separación entre cada uno de los estados. Desde datos podremos modificar los datos asociados a nuestro cuadro de mando. En este caso tendremos la opción de modificar el valor objetivo para que utilice un valor de referencia de un año anterior, por ejemplo. Asimismo podemos definir cómo va a ser el operador respecto a ese valor de referencia. Si va a haber una suma, si se va a incrementar un porcentaje y cuál va a ser ese valor. Por último, es importante recalcar que podremos modificar nuestro cuadro de mando integral para utilizar el sistema de usuarios y roles del INCEBEI, de tal manera que podemos hacer que los usuarios solamente vean la parte correspondiente a su área dentro de la empresa. Para todas estas 3 herramientas de cuadro de mando, cabe destacar que tenemos también documentación que nos va a permitir ver una serie de vídeos y documentación para poder configurar y trabajar con estas herramientas. Gracias a todas estas herramientas tendremos la capacidad de generar vistas de nuestro proyecto BEI que nos van a permitir analizar los datos y mejorar la toma de decisiones. En este caso tenemos varios ejemplos que podéis ver para comprobar la potencia de las herramientas. En caso de tener dudas sobre las herramientas y su funcionamiento, recordamos que disponemos de una web de soporte donde podremos resolver vuestras dudas. Cualquier duda que tengáis la podéis orientar a dicha página web, donde os la resolveremos lo más rápido posible. Ya hemos visto varias de las posibles capacidades de explotación de la plataforma LinceBEI a nivel de herramientas. Ahora veremos las opciones de gestión de las que dispone la plataforma. Para ello, deberemos acceder a la perspectiva de administración, desde donde podremos controlar varios aspectos de nuestra plataforma BEI.
podremos controlar desde la gestión de roles y usuarios que hemos comentado a nivel general en la parte del explorador de archivos, así como Mondrian o los metadatos de las herramientas, hasta poder controlar la gestión de la caché interna de nuestra plataforma. Desde la opción de administración dispondremos de las siguientes características. Usuarios y roles. Tendremos la capacidad de crear, modificar y eliminar usuarios, así como de asociarles los roles que englobarán los permisos de los que dispondrán. Es tan sencillo como crear un usuario, asignar su contraseña y confirmarla, y ya dispondremos en la plataforma del usuario que hemos creado. Es necesario asignarle un rol para que tenga permisos de acceso. Podemos asociar solamente un rol o varios, según sean nuestras necesidades. En la parte de roles, de igual manera, podremos crear o eliminar nuestros roles y podremos asociar los permisos de operación de los que dispondrán. Los permisos de operación son los siguientes. Administrar seguridad. Este permiso está asociado y reservado a usuarios administradores y le permitirá acceder a la perspectiva de administración que hemos visto anteriormente. Programar contenido. Este permiso le permitirá al usuario programar la generación de archivos de manera automática, como podría ser a nivel de ST-Report o a nivel de otras herramientas. Leer contenido. Este permiso nos permitirá ver los archivos del repositorio de archivos. Sin este permiso no tendremos acceso y no podremos ver ninguno de los archivos listados ni las subcarpetas. Publicar contenido. En el caso de que trabajemos en una herramienta, para poder guardar la vista de esa herramienta será necesario contar con este permiso. Crear contenido nos va a permitir abrir las herramientas en modo edición. Podremos generar nuestras vistas y podremos de esa manera ver cómo funciona la herramienta y manejarla. Sin este permiso no podremos abrir nuevas vistas de la herramienta. Ejecutar. Ejecutar nos va a permitir abrir en modo ejecución cualquier vista creada por otros usuarios de la plataforma. Un ejemplo sería no tener el permiso de crear contenido, pero sí el de ejecutar. De esta manera podríamos ver vistas generadas por otros usuarios, pero no podríamos generar las nuestras. Y por último tendremos el permiso de Manage Data Source, que es gestionar fuentes de datos. Este ya lo hemos visto en la parte de las herramientas. Nos permitirá crear las conexiones y subir los esquemas de Mondrian o los metadatos con los cuales se alimentan las herramientas como ST-Report, ST-Pivot o ST-Dashboard. Por último, tenemos la opción de funciones de sistema. Aquí se definirán los permisos de los roles internos de la plataforma, de cara a poder permitir una autentificación anónima, por ejemplo. Es importante recalcar de que en caso de querer derivar el sistema de autentificación a un sistema como CAS o LEDA, estas pestañas quedarán deshabilitadas al derivar toda la configuración al sistema elegido. En el caso de querer utilizar alguno de estos sistemas, puede contactar con nosotros para ayudarle a realizar la configuración necesaria para la integración. Podremos utilizar este sistema de usuarios y roles para configurar los permisos de acceso sobre los archivos del repositorio de la plataforma. De esta manera, desde el explorador de archivos, veremos que tenemos una opción llamada propiedades, asociada tanto a carpetas como a archivos. Pulsando sobre ella, veremos un menú contextual que nos va a permitir cambiar la visibilidad de este elemento marcando la opción oculto. Un elemento oculto no se mostrará en el repositorio a menos que el usuario tenga activada la opción del menú contextual de arriba a la derecha, mostrar archivos ocultos. Desde la pestaña Compartir podremos cambiar los permisos de este elemento concreto. Por defecto, el sistema de archivos presenta un sistema de herencia, de tal manera que todos los archivos y carpetas heredan los permisos de su carpeta padre. Para cambiar este comportamiento, deberemos desactivar la opción Heredar permisos de carpeta. De esta manera podremos agregar usuarios y roles o eliminarlos. Para cada usuario y rol definido para este elemento, podremos cambiar los permisos de manera más detallada. Por defecto contarán con el permiso de lectura, pero podremos añadir el permiso de escritura, eliminación
o control total sobre el archivo. Volviendo a la perspectiva de administración, tendremos también la opción de servidor de correo electrónico. Podremos configurar nuestro servidor de correo. Esto nos servirá para hacer disponible el envío desde herramientas STTools como STReport o STPivot. Desde la opción de configuración podremos controlar el borrado de archivos generados automáticamente por la plataforma para evitar su acumulación. Podremos definir un periodo donde cualquier elemento cuya fecha caiga fuera de dicho periodo sea eliminado de manera automática. También podremos ejecutar de manera manual este borrado. La gestión de fuentes de datos ya la hemos visto durante la presentación de las herramientas STTools. Nos va a permitir subir nuestras conexiones a nuestros orígenes de datos, nuestros esquemas de Mondrian para las herramientas OLAP y nuestros metadatos para las herramientas de informes. En las programaciones podremos configurar y listar las programaciones establecidas en la plataforma. Las programaciones ejecutarán una acción de manera periódica, según la configuración que hayamos establecido. Veremos qué archivo o proceso actúa como origen, así como la posible generación de un archivo de salida si fuera el caso. También veremos cuál ha sido la última fecha de ejecución, cuándo será su próxima ejecución y el estado de la programación. Podremos detener la ejecución de todo este sistema de manera manual mediante el siguiente botón. Por ejemplo, durante un mantenimiento de la plataforma. Dispondremos asimismo de opciones de filtrado para poder realizar una búsqueda concreta en caso de disponer de muchas programaciones. También podremos editar la programación para cambiar sus periodos de ejecución. Un caso práctico de uso de esta característica sería la exportación automática de herramientas como STReport. Por ejemplo, en un archivo de STReport, como el siguiente, tenemos la opción de calendario. Desde aquí podemos programar la ejecución para que se genere un informe en el formato deseado de manera periódica. Podremos definir el nombre de la programación, un posible timestamp asociado a dicho nombre, la ruta donde se va a generar el informe y sobreescribir en caso de que ya exista. En el siguiente paso definiremos cuál va a ser la recurrencia de ejecución de nuestra programación. Tendremos varias opciones: ejecutar una vez, ejecutar de manera diaria, semanal, mensual o lo que necesitemos. En el siguiente paso veremos que nos aparecerán los parámetros de STReport con los cuales se ejecutará la programación. En este caso querremos que nuestro informe se genere con un formato de salida PDF y con el lenguaje español. En caso de contar con una configuración de correo electrónico activa, obtendremos un paso adicional donde podremos definir el envío automático del archivo generado a una lista de correos concreta. También desde Administración podremos limpiar la caché de la plataforma. LinceBI procura cachear todas las peticiones realizadas de cara a minimizar el impacto sobre los orígenes de datos y la propia plataforma. La caché disponible se separa en varias categorías: configuración del sistema, caché relacionada con la configuración interna de la propia plataforma, la caché de metadatos, que refresca la información asociada a los metadatos cargados utilizados por STReport, variables globales, que es el valor de las variables asociadas a cada usuario de la plataforma. Un ejemplo sería este menú contextual superior y su configuración, o el propio idioma que tiene definido el usuario por defecto. La caché de Mondrian,
que nos permite refrescar la información asociada a los esquemas de Mondrian utilizados por STOLab o STPivot. Y por último, la caché CDA, que es una caché asociada a la herramienta interna utilizada por los cuadros de mando CD para definir sus orígenes de datos. También, cada usuario tendrá acceso a su propio perfil. En su perfil podrá definir sus datos personales y subir su propia imagen de perfil. Para terminar de detallar los aspectos de gestión, no podemos olvidar mencionar que el INCBI es una plataforma multidioma, por lo que podremos alternar entre varios idiomas de manera sencilla. Por defecto se utilizará el idioma del navegador utilizado si está disponible. Podremos cambiar el idioma a inglés y automáticamente todas las perspectivas cambiarán al idioma correspondiente. De cara a poder gestionar y explotar correctamente cualquier proyecto de BI, es importante poder llevar un control adecuado de los procesos que se realizan, así como del uso de las herramientas dispuestas para explotar la información. Con esto en mente surgió STAdmin. STAdmin es un conjunto de sistemas y procesos que nos van a permitir controlar todo aspecto de nuestro proyecto BI, desde la carga de datos a su explotación, o darnos nuevas características que faciliten nuestro trabajo. La primera herramienta es STMonitoring. STMonitoring, como su nombre indica, nos va a permitir monitorizar el rendimiento y uso del INCBI. Podremos analizar los datos asociados a las sesiones de usuario, así como el acceso al contenido del servidor. La herramienta cuenta con una vista principal, así como una serie de vistas asociadas a las diversas herramientas STTools para poder visualizar esta información de varias formas. La perspectiva principal se compone de dos pestañas. La primera nos va a permitir estudiar todos los accesos que se hacen a los archivos del servidor, ya sean para generar nuevas vistas o para visualizar vistas ya guardadas. Se hace una separación entre acceso a vistas de análisis, informes, cuadros de mando u otros. Mientras que en la pestaña Usuarios podremos ver los datos asociados a la sesión de los usuarios. Cuál ha sido la sesión que más tiempo ha estado conectada, la que ha estado mínimo tiempo conectada y la media de las sesiones de los usuarios que se conectan a nuestra plataforma. Asimismo veremos los detalles de los usuarios respecto al acceso al contenido que han hecho y el número de sesiones que han hecho en nuestra plataforma. Asimismo, dispondremos de un selector de rango de fechas para poder filtrar la información según necesitemos. La siguiente herramienta de la que hablaremos es STAudit. STAudit nos va a permitir monitorizar el estado de los procesos ETL desplegados en los sistemas de producción. Podremos explotar la información a nivel de proceso y actividades. Podremos ver en este caso información del tiempo de procesamiento, tiempo de actividad, hora de inicio y fin, número de errores o estado del proceso. Al igual que en STMonitoring, dispondremos de una perspectiva principal de la herramienta y una serie de vistas generadas con las STTools. En la vista principal de la herramienta dispondremos de unos gráficos asociados al tiempo de procesamiento, tiempo de actividad y número de errores. Podremos filtrar cada uno de estos gráficos según diversos aspectos de la información que representan. Asimismo, podremos filtrar la información ya sea por un rango de fechas, por el cliente al que está asociado el proceso de ETL o el proyecto para el cual está definido dicho proceso de ETL. También tendremos opciones no solamente para ver los procesos ya completos, sino para ver los procesos activos que están en ejecución. Una vez vistas las herramientas de monitorización, pasaremos a ver las herramientas que nos dan funciones adicionales.
ST-Validations es un plugin del InceBI que nos va a permitir comprobar las diferencias a nivel de dato entre los sistemas de origen transaccionales y el Data Warehouse después de la ejecución del proceso de ETL. Para ello se han implementado sistemas tanto para Pentaho Data Integration como Talend Open Studio que nos van a permitir comparar las diferencias entre la consulta en el sistema de origen y el de destino, el Data Warehouse. De esta manera podremos verificar las consistencias del dato en ambos sistemas y podremos hacerlo a través de una tabla que contendrá los pares de consultas a comparar entre los sistemas de origen y de destino. ST-Validations irá ejecutando cada par automáticamente comparando los datos que arrojen ambas consultas, para posteriormente guardar el resultado en una tabla que podremos analizar posteriormente. Podremos explotar la información mediante metadatos OLAP, metadatos de reporting, cuadros de mando en Pentaho CDE o con Power BI. La última herramienta de STAdmin que veremos será STLADDIN. STLADDIN es un conector XMLA que nos proporciona conectividad con clientes OLAP y fuentes de datos XMLA. De esta manera nos va a permitir interactuar con fuentes de datos compatibles con XMLA como pueden ser Mondrian y SAP. Una ventaja obvia de esta tecnología es poder llevar la poderosa tecnología de tablas pivotantes a Excel. Hay que tener en cuenta que las consultas MDX pueden resultar en una gran cantidad de información y el sistema ha sido diseñado teniendo en cuenta esta premisa. De esta manera se ha optimizado la velocidad y el consumo de memoria, permitiendo que esta herramienta trabaje sin ningún tipo de problemas y sin repercusiones para las bases de datos de origen ni para Excel. Aparte de las características explicadas a lo largo del vídeo, cabe destacar que la plataforma LinceBI cuenta con capacidades de Big Data y Machine Learning. Tanto el Big Data, procesamiento de datos a gran escala, como el Machine Learning, aprendizaje automático, son dos aspectos muy importantes en la inteligencia de negocios que se desarrolla en la actualidad. Y LinceBI nos va a permitir un acoplamiento con las tecnologías dedicadas a explotar ambas disciplinas. Podemos hacer uso de diversas herramientas como puede ser Apache Hadoop, que es un servidor analítico distribuido. Va a contar con un almacenamiento distribuido, HDFS, y un gestor de recursos de ejecución, JAR. Asimismo, va a contar con una serie de herramientas que trabajan por encima de Hadoop, como pueden ser Hive, Kylin, Spark o Kafka, que van a ampliar la gama de tareas de procesamiento Big Data. En este ejemplo tenemos Kylin. Kylin va a ser un motor de análisis distribuido que ofrece una interfaz SQL y de análisis multidimensional que nos va a permitir explotar la información visualizándola con distintas herramientas. En este ejemplo tenemos herramientas más analíticas como STPivot o herramientas más visuales como pueden ser Superset o Power BI. En STPivot vamos a contar con un esquema de Mondrian que nos va a estructurar la información en dimensiones y métricas. Mientras que en otras herramientas como Power BI vamos a contar con una perspectiva más visual, con unos gráficos que nos van a mostrar la misma información que hemos visto en la anterior demo. Asimismo, contamos con herramientas como Spark. Spark va a ser un framework de computación en clúster que va a mejorar el rendimiento de las aplicaciones Big Data mediante un uso intensivo de RAM, al contrario de como hace Hadoop por defecto. En este caso, tenemos un sistema de predicción de ventas en función de varias variables. Hace uso de Apache Spark y Hadoop por detrás y para visualizar la información hemos utilizado Apache Zeppelin. En este caso podemos especificar una serie de parámetros, en este caso una ubicación, podemos especificar un rango de fechas y al darle a predecir podemos obtener de manera muy rápida, gracias a Apache Spark, un gráfico indicándonos la predicción estimada para el periodo que hemos indicado. Asimismo, tenemos otra serie de ejemplos de Big Data haciendo uso de Kafka o de Spark Streaming. En este caso,
tenemos un ejemplo en el que obtenemos las actualizaciones de Wikipedia con Apache Kafka en tiempo real. O tenemos otro ejemplo en el cual hacemos uso de Spark Streaming para obtener de manera automática la información de la evolución de los distintos artículos que van apareciendo en Wikipedia. Todas estas integraciones requieren de un alto grado de conocimiento y personalización para cada solución que se necesite implementar. En el caso de querer disponer de características de Big Data y Machine Learning en LinceBI, podéis contactar con nosotros sin ningún tipo de compromiso de cara a poder evaluar vuestras necesidades y valorar la implementación necesaria.